Adelante. Listo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro espacio para dialogar sobre educación. Buenas tardes, compañeros, maestra Marta, maestro Rubén, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, maestra. Muy bien, gracias. Buenas tardes, maestra Marta, maestra Wendy. Bien, bien, gracias. Pues es un gusto saludarlos, compañeros, y mencionarles que el tema que nos reúne hoy es muy fundamental para poder entender nosotros cómo funciona realmente la educación, además de la complejidad que tiene la puesta en práctica del currículo y su relación con el proyecto oficial de un país, en este caso, pues de México. Entonces, el tema central es analizar la complejidad de llevar el currículo a la práctica y cómo éste se va a relacionar con el proyecto educativo oficial de un país o de nuestro país, México, basado en los criterios de calidad curricular, desarrollo e implementación, así como la evaluación. Y para esto, pues me gustaría, comenzar con dos preguntas muy interesantes. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué lo que está escrito en los planes de estudio no siempre se ve reflejado en las aulas? Y además, ¿qué vínculo tiene todo esto con lo que el Estado quiere lograr con la educación? Bueno, son preguntas que todos nos hacemos en el aula, a veces todos los días. Yo como docente, esta complejidad, pues la veo y la vivo casi a diario. Eh, es decir, nos muestran todos los documentos, rectores, el plan y programas de estudio. Este, por cierto que muy completos, muy extensos, y pues vienen ahí plasmados los objetivos claros, lo que debemos de lograr, las competencias que tenemos que desarrollar con los niños, pero al momento de llevarlo al aula, pues es cuando surge lo complicado, aparecen los retos, eh, las limitaciones que no vienen ahí plasmadas en el plan y programas, en el currículum, pues, y es donde empieza toda la complejidad de la que vamos a platicar más adelante el día de hoy. Así es, maestro. Y desde mi perspectiva y de mi experiencia con 23 años de maestra frente a grupo y 2 años en la parte directiva, creo que el currículum no es solo un texto. Es un acuerdo político, es un acuerdo social y cultural que representa lo que una sociedad considera valioso para el aprendizaje y la enseñanza a las nuevas generaciones y está totalmente ligado a un proyecto. Este proyecto es oficial, es decir, es la visión que tiene el país de lo que se quiere construir a través de la educación, pero pasar del papel a la práctica creo que es un proceso lleno de matices. Tal como lo sostiene esa base en que él decía que el currículo no puede entenderse como una simple suma de asignaturas aisladas, sino como un proyecto formativo integrado que requiere coherencia entre objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. Exacto, maestra. Para basarnos, tomamos como referencia también el documento que hace a un currículo de calidad de la Oficina Internacional de la Educación de la UNESCO, que nos da estos criterios clave para poder entender tanto el diseño como la implementación y la evaluación. Y pues vamos a dividir nuestra charla en tres subtemas muy interesantes. Primero abordaremos qué significa poner en práctica el currículo y por qué es tan complejo. En un segundo momento me gustaría que habláramos de el vínculo entre el currículum y el proyecto oficial. Y por último, que diéramos unas conclusiones y llegáramos a unas reflexiones compartidas. Entonces, pues para esto, compañeros, empecemos. Y como primer punto muy importante, pues hablaremos sobre la complejidad de la puesta en práctica del currículum. Y vamos a empezar por definir.
¿Qué es lo que entendemos por una puesta en práctica o una implementación del currículum? Según la UNESCO, el currículum pues no es solo lo que se encuentra escrito, lo que llamamos un currículo formal o planeado, sino que al contrario es todo lo que los estudiantes aprenden, incluyendo lo que surge en la práctica, las relaciones, el entorno escolar. Entonces incluye muchos aspectos importantes que van más allá de lo que se encuentra escrito y detallado. Maestro Rubén, ¿qué nos puede comentar usted al respecto desde su perspectiva en el aula de cuáles son las principales complejidades que se enfrenta un maestro? Bueno, pues primero comentarles que pues el currículo se diseña pensando en una realidad ideal, como que el gobierno, los encargados en este caso, piensan que todo está bonito, que no hay contextos diferentes y pues hacen, digamos, un currículum homogéneo, pero por las escuelas en México, por los contextos, son muy diversas. Hay escuelas urbano marginales, hay escuelas rurales marginales, etcétera. Y también hay que hablar de la parte de que la diferencia de recursos en cada escuela. Este, Otro punto importante es el nivel de preparación de los docentes, que también juega un papel importante. Y pues también las características de los estudiantes. El contexto social no lo podemos dejar de lado. Por ejemplo, el currículum nos pide trabajar por una serie de competencias de forma inclusiva, un montón de proyectos que son interdisciplinarios, pero pues si no tenemos los materiales para llevarlos a cabo, se complica. Otro punto que hay que mencionar es que hay grupos muy numerosos que también eso dificulta la puesta en común o en escena, como se puede decir, del currículum. Y pues si le agregamos que no hemos recibido formación o muy escasa, porque ya casi ni nos han ofertado cursos, pues es más difícil cumplirlo. También hay lo que se llama el currículum oculto, que de eso casi nadie hablamos. Tiene que ver con los valores, actitudes y las normas que se transmiten sin que esté plasmado en el documento oficial y que pues a veces se contradice con lo que el documento oficial tiene plasmado. Todo eso en conjunto pues hace que la implementación nunca sea como una copia exacta del diseño, pero no quiere decir que esté mal, es parte de esta naturaleza, de lo complejo, pues. Así es, maestro, y creo que concluyendo con sus aportes, creo que hay algo más. La implementación pues depende de cuatro actores que son clave en este proceso, como lo señala el marco de la calidad. Uno de los autores y el principal pues son los estudiantes que es la materia con lo que trabajamos nosotros. El segundo son los maestros, los docentes, la preparación docente, la profesionalización. El otro pues son las condiciones de las escuelas y el cuarto, pues son las autoridades educativas. Creo que cada uno de estos actores tiene expectativas, capacidades y realidades distintas. Por ejemplo, pues las autoridades diseñan y norman, todos diseñan y norman el currículum, No pero se le escucha, maestra Marta. qué caray. Bueno, ¿ya me escuchan? ¿Sí se escucha o ya no? Se escucha recortado, maestra. Ah, pues ha de ser el internet. Les comentaba que hay algunos Ya se escuchó actores, mejor. hay algunos actores que dependen de este currículum. Uno es los estudiantes, el otro son los docentes, las escuelas y las autoridades educativas. Creo que cada uno de Siguen estos, las fallas técnicas, compañera sí, Marta. tienen expectativas, capacidades y realidades distintas. Por ejemplo, ¿ya se escucha?
las autoridades creo que diseñan y norman, pero muchas veces no conocen la realidad de las escuelas. Los docentes son los que interpretan y adaptan, pero tienen autonomía limitada. Los estudiantes, pues tienen necesidades y ritmos diferentes. Todo esto genera una brecha inevitable entre lo planeado y lo que realmente se enseña y aprende. Y de igual manera, pues considerar que hay otros factores que intervienen en ello. Bueno, y además, lo que menciona la compañera, el currículo debe de ser pertinente, además también tiene que ser actualizado y coherente, pero la sociedad cambia muy rápido. Entonces, esto hace que surjan nuevas necesidades, incluso nuevas tecnologías. También surgen nuevos problemas sociales y nuevas necesidades que hay que atender. Y el currículo oficial, pues a veces se queda atrás de todas estas necesidades y cambios, o incluso en ocasiones se actualiza, pero de una forma muy poco sistemática, en la cual no se adapta a las necesidades reales. Y pues también la calidad de la implementación va a depender mucho en sí del diseño en el que se le haya tomado en cuenta a los docentes, incluso a los padres de familia o a las comunidades. En el caso contrario, que no haya sido participativo, esto hace más complicado que se ponga en práctica porque pues los docentes no se sienten parte de este cambio o de esta novedad, mucho menos para ponerlo en práctica con un compromiso. Claro, maestra Wendy. Eh, por ejemplo, si yo como docente, pues no visualizo, no entiendo por qué hay que enseñar cierto tema, si no creo que ese tema sea útil para mis alumnos, o bien, si no se adapta a su realidad, pues yo tengo ahora sí que el compromiso, la obligación de adaptarlo. Tengo que simplificarlo, o le hago algunos cambios, y por qué no, también lo puedo cambiar por otro que sí, resuelva las necesidades. Y eso pues no es algo negativo, también hay que reconocerlo como parte del proceso, pero que pues sí hay que reconocer que genera diferencias pues enormes entre lo que se aplica en el currículum de una escuela y lo que se aplica en otras escuelas. Así es, maestro. Y no olvidemos que la puesta en práctica también tiene que ver con la evaluación. Si el sistema de evaluación se centra solo en conocimientos teóricos, pero el currículo pide desarrollar competencias, valores y capacidades prácticas, hay una contradicción que hace que la implementación se desvíe. La evaluación define qué es lo que realmente se valora y se enseña. Pues bien, compañeros, ahora pasemos a otro segundo punto muy importante de esta charla, el cual tiene que ver la relación entre currículum y un proyecto oficial. ¿Cómo se conecta todo esto con un proyecto oficial dentro de un país? Para esto, pues el documento de la UNESCO dice muy claramente que un currículum, como ya lo mencionamos en un inicio, es un acuerdo político y también social en el que se va a reflejar la visión, además de los valores y los propósitos educativos de una sociedad. Entonces, considero que es un documento muy importante, el cual está, pues, compartiendo diferentes visiones. Y para esto me gustaría, maestra. Sí, maestra. ¿Sí se escucha? Creo que Sí, maestra. el proyecto oficial es la definición de qué tipo de país, de ciudadano y de sociedad queremos construir. Y el currículo, pues, es la herramienta principal para lograrlo. Por ejemplo, si el proyecto oficial dice que se busca una sociedad inclusiva, equitativa y con desarrollo sostenible, pues el currículo debe reflejar esto.
contenidos, enfoques, métodos que promueven estos valores. Esto es el vínculo entre las políticas educativas y la realidad de las aulas, pero no siempre hay una relación directa o armoniosa. Exacto, maestra. Y según los criterios de calidad, un buen currículum debe de tener objetivos muy claros. También debe de ser pertinente, debe de ser equitativo y coherente con los perdón, con los fines nacionales. Pero, ¿y qué pasa cuando hay cambios de gobierno o de visión política? No sé, maestro Rubén, ¿cómo lo ha vivido usted desde el aula? Bueno, pues platicarles que yo he visto y he vivido cambios de planes de estudio en mis 22 años de servicio y pues hay que reconocer que cada plan trae una visión, a veces centradas en conocimientos, otros centrados en competencias, algunos le dan más enfoque en los valores, etcétera. Y eso no es el problema. El problema es que muchas veces estos cambios no son continuos. Por lo que ya comentó la compañera Wendy, pues por los cambios de gobierno, cuando llegan los cambios de partidos, llegan y dan un cambio drástico a todo lo que ya se había iniciado. Y también hay que agregarle que no se basan en evaluaciones previas y tienen que medir los avances del currículum y pues no se acompañan de recursos y también no acompañan esa formación docente. Entonces, el proyecto oficial pues cambia, pero la implementación se queda pues a medias, ¿por qué no decirlo? Es decir, no se logra transportar esa nueva visión que pretendía el gobierno en turno a la práctica. Y pues lo malo es de que se pierde esa coherencia, pues. Y también hay otro punto muy importante, maestros. El currículum debe equilibrar lo nacional y lo local, que es otro aspecto interesante. Y el proyecto oficial debe de definir los fines generales, pero la realidad de cada región o de cada comunidad es muy distinta. Podemos ver dentro de un país muchos extremos en cuanto a todos los aspectos. Y si el currículum es demasiado rígido y centralizado, pues no va a responder a las necesidades locales. Pero también si es demasiado flexible, puede que se pierda la unidad y los fines comunes que busca el Estado. Y pues ese equilibrio es uno de los mayores retos que tiene un currículum. También el proyecto oficial debe de garantizar que el currículum sea inclusivo, que si lo podemos ver ahora en la nueva escuela mexicana, pues está muy marcado este nuevo aspecto importante, ¿verdad? Que atienda la diversidad, que además evite los prejuicios, que también ofrezca una igualdad de oportunidades, tal como lo debe de marcar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el cual menciona una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos. Entonces es un punto muy interesante, pero muy complicado. Así es, maestra. Y creo que también pues el desarrollo curricular debe ser sostenible, cíclico y literado por profesionistas, por profesionales. Si el proyecto oficial no interviene en capacitar a quienes diseñan, implementan y evalúan, pues el currículo de calidad no es posible, porque la relación no es solo de definición, sino de acompañamiento continuo. El currículo no es un producto terminado, es un proceso que debe evolucionar con la sociedad y con los fines que el país se plantea. Y lo más importante es que ese proyecto oficial tiene que tener mucha claridad. ¿Qué competencias tenemos que desarrollar? ¿Qué conocimientos tienen que adquirir los niños? Pues, ¿por qué no? ¿Qué valores son necesarios ahorita en la actualidad por lo que estamos viviendo de temas de inseguridad? Pero sobre todo, ¿qué tipo de ser humano se está formando para su desarrollo personal, para lo laboral y para la parte social? ¿Cómo se va a desenvolver la sociedad?
Y bueno, pues si esto no está bien definido, el currículo en este punto pierde sentido. Y bueno, nosotros, los docentes, no sabemos a dónde ir. Es decir, eh, el currículum viene siendo como la brújula, hacia dónde queremos transitar. Y bueno, compañeros, llegamos al final de nuestra charla y ahora me gustaría que vayamos resumiendo y reflexionando sobre lo que hemos hablado. Primero que nada, pues la puesta en práctica del currículum, que dijimos que es un proceso muy complejo, que está lleno de matices, que depende de muchos factores, de un diseño, de recursos, incluso de formación de docentes, que haya actores involucrados y sobre todo de un contexto que sea tomado en cuenta. Y no es una simple ejecución de lo que se encuentra escrito, sino va más allá porque es una interpretación y una adaptación y sobre todo va a ser una construcción conjunta. Y pues por último, maestro Rubén, ¿quién nos puede dar como sus reflexiones finales? Bueno, pues comentar que el currículum podemos definirlo como el principal instrumento del proyecto oficial, que hay que entender que es muy complejo, pero esa relación solo funciona si hay pues coherencia en lo que se pretende lograr, que tenga una continuidad en su aplicación. Este, se ocupa también una participación y apoyo pues de todos los actores involucrados, maestros, supervisores, padres de familia, alumnos, etcétera. Y pues decir que no basta con definir los fines y objetivos, hay que acompañar todo este proceso de desarrollo durante la implementación, que se hagan evaluaciones que midan los avances y que a partir de esa evaluación se hagan los ajustes. Y pues algo que se me hace muy importante, tener en cuenta toda esa diversidad que hay en México, de alumnos, de contextos y de realidades en las escuelas, y que se hagan ajustes para atender toda esa diversidad y esas necesidades. Muy interesante, maestro Rubén. Y maestra Marta, para usted, ¿cuáles serían sus reflexiones de lo que hemos analizado el día de hoy? Bueno, pues todo en relación a todo lo que hemos mencionado en esta plática, pues yo agregaría que la calidad del currículo pues no se mide por lo que dice el documento, sino por lo que realmente se logra aprender. Para que esto pase, pues el proyecto oficial debe ser un acuerdo compartido, no solo una decisión política, y debe considerar que el currículo pues es un proceso vivo que debe revisarse y ajustarse continuamente, y este debe de estar basado en una evidencia y en una consulta. Muy interesante, maestra Marta, y coincido con sus reflexiones, compañeros. Y para cerrar, entender que esta complejidad y esta relación pues nos va a ayudar a identificar en dónde están los retos, pero también las oportunidades que tenemos para mejorar la educación desde nuestro lugar donde nos encontramos, ¿verdad? Cada uno. Un currículum de calidad es aquel que nos va a hacer conectar lo que la sociedad realmente necesita, lo que el Estado va a plantear como un proyecto en el país y lo que realmente ocurre en las aulas, respondiendo siempre a las necesidades de la actualidad, pero de los estudiantes. Bueno, pues considero que esta charla nos ha dado muchos elementos, nos brinda, ¿por qué no decirlo? Fundamentos muy importantes del currículum, y pues además nos muestra una visión más completa eh, para ver la educación, pero no solo como lo que se enseña dentro de las cuatro paredes, sino que lo veamos como todo un proceso con sentido, que está plasmado con propósitos, pero sobre todo que lo veamos con una visión más amplia hacia nuestros alumnos. No me queda más que agradecerles, compañeros, el día de hoy por su participación tan activa y dinámica, pues en la charla. Y recuerden que la educación se construye entre todos y el currículum, pues es el corazón de esa construcción. Y pues por mi parte ha sido un gusto saludarlos y estar compartiendo con ustedes esta temática tan interesante.
Pues al contrario, maestros, pues muchas gracias por todo lo que hemos trabajado en en esta pequeña plática que hemos tenido. Creo que nos llevamos grandes conocimientos, grandes aprendizajes y muchas cosas en que reflexionar. Gracias y nos vemos la próxima. Claro que sí. Hasta la próxima, Muchas, compañeros. muchas gracias, compañera. Que pasen una bonita tarde. Hasta la próxima.